realmente, y sería bien bueno que hagas así como 3 tips para crecer y para salir de ese estado en que te quedas congelado y dices, pues ¿y ahora qué hago? ¿O será que puedo? Ok, van 3 tips. Me pedís 3, te doy 3. Dale. El primero es no estar en la sensación de víctima, de pobrecito yo, etcétera, y prohibido de muerte mortal, work-life balance. Esa palabra no existe, ¿ok? Es decir, o sea, si querés crecer en lo que es profesional, ¿sí? Si querés crecer, no es fácil. Entonces tenés que poner más work que life. Se acabó, ¿sí? Después, si haces mucha plata y te retirás, tenés un montón de life. Pero o sea, vos no podés ser, insisto, no podés pretender ser atleta olímpico, ¿sí? Y querer ir a los cumpleaños y comer y no ir al gimnasio cuando tenés que ir al gimnasio. Y en la vida profesional es lo mismo. Entonces, el primero es no hacerse el pobrecito o pobrecita, no es que me lo merezco, no es que ya, pagué el derecho de piso, no. O sea, yo tengo 54 años y estoy trabajando igual o más que cuando estaba en la corporación. La única diferencia es que ante la plata que yo generaba iba para Rupert Murdoch y ahora la plata va para mí. ¿Ok? Esa es la diferencia más importante. Y no te puedo explicar la satisfacción que te da que cuando yo tengo un nuevo cliente, vendo un curso, vendo una membresía, vendo una consultoría y me ingresa el dinero, es 100% para mí, que después de ahí tengo que pagar los costos, tengo que pagar todo eso, pero es todo. O sea, no tiene límite. ¿Ok? Entonces, eso es el primero. A no lamentarse y a trabajar durísimo. El segundo, te diría que es uno que aplico todos los días cuando estaba en la corporación ahora y que ahora mucho más, que es el Never Stop Learning. Y es aprender, y en mi caso, mínimo por día estudio 2 horas. Y cuando digo 2 horas por día es mínimo y es con sábados y domingos. Entonces yo aprendo 14 horas por semana. O sea, hoy sé 14 horas más mínimo que lo que sabía la semana pasada. Y sabes qué? Que cuando yo estoy estudiando, y cuando estudiando me estoy refiriendo a leer libros o audiolibros, podcast, ver videos de YouTube, ver temas en TikTok, o sea, ver cosas que están pasando ahora, no estudiar cosas que el libro de Porter, no. El libro de Porter no me interesa, ¿ok? Porque es del año 80 y no pasa, o sea, no había ChatGPT, no había iPhone, no había nada. Entonces, yo lo único que veo es que en TikTok y en YouTube es cómo se usa ChatGPT, cómo está la inteligencia artificial, digamos, el estado y practicarlo, qué tipo de equipamiento técnico me tengo que comprar para verme así con tener este tipo de micrófono, qué tipo de MacBook me tengo que comprar, cómo cambiar la MacBook todos los simples años y después cómo vender la otra, pero siempre estar a la altura de lo nuevo. Es decir, aprender aprender social media, cómo lanzar cuenta en TikTok, cómo digamos, grabar y editar videos de una manera eficiente, cómo aumentar mi productividad. Todo eso, todas esas preguntas, no me las hago yo. Se las hago a YouTube, se las hago a TikTok, se las hago a Google, se las hago a ChatGPT. Me dan respuestas y cada día tengo mínimo 15 horas como para ver y de ahí elijo qué 2 horas le dedico. Entonces, eso me da una competencia, una competitividad tremenda. Me como a todo el mundo, ¿sí? Por el simple hecho de estar estudiando más que el resto. Entonces, si vos estás viendo esto, no me refiero a vos, Susi, al que esté viendo esto, es si vos no estuviste estudiando en la última semana, ni claro, en un año estamos hablando de más de 700 horas, ¿sí? 365 por 2, ¿sí? Son 740 horas en promedio, que sé más que el año pasado. Entonces, el que vaya a Harvard, el que vaya a cualquier lugar de esos que suenan rimbombantes, me lo como con patatas, como dicen aquí, porque yo estoy estudiando todos los simples días, y ahí sí es una cosa de Atomic Habits. Esto es como que voy al gimnasio todos los días y levanto 200 kilos. Y también como todas esas discusiones de las mujeres del equilibrio entre el trabajo, en la maternidad y el emprendimiento, y yo me preguntaba, yo nunca me hice esas preguntas, o sea, nunca dije, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? ¿O puedo tener una vida corporativa? ¿Voy a ser mamá? ¿De repente eso me va a afectar a mi familia? Nunca, no sé si porque tengo una hermana también, un referente en Venezuela del mundo corporativo muy fuerte, como unas figuras femeninas muy fuertes, nunca me lo planteé, pero sí ahorita que tengo muchísimas clientas, es una de las principales barreras que veo en las mujeres speaker, ¿no? Estaba en una reunión con 2 de mis clientes hombres hace poco, la semana pasada, y me decían que tenían más de 100 conferencias al año. Wow. Imagínense lo que es eso presencialmente para una familia. O sea, es importante, pero todo se puede con equilibrio, con buenos partners, todo se puede.
Oye, y cuéntame para ti qué significa crecer, porque es una definición bien personal y lo que yo he encontrado es que depende de todo este background familiar, depende de la vida que has tenido y depende del momento de vida en el que estás, el crecimiento es diferente para cada persona. ¿Qué significa para ti? Bueno, ha tomado diferentes significados en diferentes partes de mi vida, pero yo creo que es poder bajar el ruido externo y poder identificar lo que tú realmente quieres. Porque ahorita cuando estaba diciendo los mentores, hay líderes, hay stakeholders súper importantes en tu vida que a veces tienen demasiado peso en ti para diferentes etapas de tu vida. Por ejemplo, cuando tú te haces mamá, cómo se debe hacer la maternidad, cómo se debe llevar cuando estás en el mundo corporativo, cómo se debe llevar una carrera corporativa, cuando estás en el mundo de la independencia, del emprendimiento, cómo es un emprendimiento exitoso. Entonces creo que yo me he dado cuenta que para mí crecer es cuando yo he podido bajar esas voces, respetándolas, por supuesto, pero tomando lo que para mí es realmente esencial y poder defender esa bandera, ¿no? En cada uno de los momentos de mi vida. Creo que así es. Qué profundo y qué difícil de hacer, porque somos seres humanos y al final la circunstancia también se moldea de acuerdo a la gente con la que te rodeas, de acuerdo a los ejemplos que estás viendo, y siempre es fácil compararte con el otro o escuchar lo que el otro cree que es bueno para ti. Pero, ¿cómo logras? O sea, ¿qué tips le podrías dar tú a la audiencia también para lograr bajar ese ruido? Porque no es fácil, es un proceso que cuesta trabajo. O sea, yo he estado en ese proceso en estos últimos años de encontrar, y hay gente que le llama el Ikigai, hay gente que yo le llamo la triada del propósito, cada quien le pone un nombre diferente, pero ¿cómo encuentras lo que realmente te funciona? Tú traes a la medida y callas ese ruido. Ay, bueno, yo creo que es un proceso muy personal, pero en mi caso, yo soy una persona muy intuitiva. Entonces yo siempre me digo, lo que no se siente bien no está bien. ¿Sabes? O sea, yo creo que todos tenemos, de hecho creo que hay hasta investigaciones que dicen que nosotros tenemos un montón de sensaciones que a veces vemos una persona, no sé si te ha pasado, vemos una persona y decimos, la persona es divina contigo, o sea, se desvive por ti y tú dices, no. O sea, yo siento que esta persona no es auténtica, o sea, como que energéticamente no coincido con esa persona. Hacerte caso porque tú eres un compendio de un montón de personas que han pasado por tu vida para enseñarte cosas. Y yo ahorita soy presidenta del Consejo Consultivo como fundadora y como tú dices, me apasiona poder ver crecer a mi país y también estoy totalmente segura que si el foco de desarrollo económico estuviera en desarrollar a las mujeres, formalizarlas, darles acceso a la banca, digitalización, el impacto sería mucho mayor de lo que esperamos hacer, ¿no? Claro, y el mundo está cambiando, entonces también empiezas a ver mucho más tecnología, muchas más herramientas, pero al final sigue habiendo una diferencia importante, ¿no? No solamente en las cámaras o en los trabajos, en las emprendedoras, pero también en la sociedad. Y es un hecho, ¿no? Es un hecho que no todos los hombres tampoco aceptan el crecimiento de las mujeres, y esto no es en México, esto es global, y hay números detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza una cámara o una gremiación del tamaño que la hiciste enorme? Pero ¿cómo se empieza, no? Yo el día que te conocí dije, wow, o sea, ¿cómo se empieza a hacer esto? Tú te juntas con alguien, le dices, cuenta un poco cuál fue el proceso. Pues mira, la verdad el proceso fue tal cual como lo dijiste. Yo pensé esta idea, lo platiqué era un grupo yo creo que de 4 personas, que son unas grandes empresarias y ejecutivas en Jalisco. Me dijeron, me hace sentido, vamos entrándole. Y lo primero que fue es, por supuesto, como replicar actas constitutivas de las mejoras de muchas que yo veía, ¿no? Y entonces un acta constitutiva de este organismo, de esta cámara, y entonces crear la primera acta constitutiva y después poco a poco ir
y en el manual operativo están los nombres de las 40 mujeres que tomaron protesta por primera vez. Estas 40 mujeres que obviamente con este sentido, con esta plática, decirles, pues vamos haciendo esto porque pues, queremos estar juntas y queremos darle visibilidad a las mujeres en las cámaras. Y entonces creyeron en el proyecto e hicimos la primera toma de protesta, y a partir de eso nos juntábamos cada mes y platicábamos primero, pues por supuesto en Jalisco, cómo poder hacer con el secretario de Desarrollo Económico, cómo trabajar con el gobernador, cómo ayudar a que hubiera perspectiva de género en lo que se hacía. Ojo, yo no sabía la intención. Me tuve que educar muchísimo, o sea, de ahí me certifiqué en Desarrollo Económico por la ONU, o sea, hice también para poder estar hablando de algo que conocía y que había estudiado. Claro, el mismo idioma. Sí, y aparte para poder saber, porque yo no sabía cómo se hacía ni siquiera una iniciativa de ley que tuviera perspectiva de género, y si queríamos incidir, al principio era buscando a las mujeres de las cámaras, después era haciendo proyectos que impactaran, ¿no?, a mujeres en la pandemia, y así poco a poco, sin perder el objetivo de que éramos un grupo de mujeres empresarias que queríamos mayor decisión de las mujeres dentro de los organismos empresariales, y eso pues me llevó a consecuencia a ser consejera de varios de ellos, y así empezar pues a trabajar ahora desde lo interno, ¿no? O sea, si estás en un organismo, ¿qué falta? ¿Cómo falta? O sea, y conocer a muchas mujeres que ya estaban haciendo cosas, pero tal vez no estaban juntas, y eso también era un reto. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de priorización, porque es bien difícil a veces decir, tengo todo esto, tengo que decir que no. ¿Cómo haces esa priorización? Porque yo estoy muy de acuerdo contigo en que la vida te va cambiando, ¿no? Eso es como, igual cuando estás en la vida corporativa y de repente decides tener un hijo y dices, bueno, no me voy a postular para una promoción si estoy embarazada sabiendo que voy a tener mi primer bebé, por ejemplo. Y se va, ¿no? Porque las prioridades simplemente cambian como el porcentaje. ¿Cómo es ese proceso de priorización en donde tú dices, para lograr algo tengo que meterle más esfuerzo o más tiempo? El proceso, si lo dices desde el punto de vista práctico, yo escribo mucho. Okay. Escribo mucho, sí tengo una agendita muy mía, muy personal, en donde estructuro mis cosas, en donde tengo mi lista de prioridades para ayer, mis prioridades para mañana y mis prioridades para después, y voy tachando esas prioridades en función de las cosas. También soy una persona que yo trabajo mucho en la madrugada, o sea, yo soy de las que me levanto muy temprano y son mis horas en las que siento que me puede venir ese dote de creatividad, en donde estoy con la mente fresca para incluso tomar decisiones, ¿no? Entonces creo que es priorizar los tiempos, y contar con gente buena al lado también es muy importante. El contar con un buen equipo de trabajo, con personas que les gusta lo que hace, que se suman y se ponen la cachucha contigo, claro, y que entienden de qué se trata el proyecto y se apasionan por esto, es vital, porque para avanzar también se necesita sumar, se necesita gente que sume contigo y que te aporte y que te ayude también a crecer. O sea, mi crecimiento no ha venido solo. Mi crecimiento ha venido del apoyo de un esposo, del entendimiento de un hijo, cuando me toca priorizar algunas tareas, del entendimiento de mi equipo de trabajo, cuando me toca estar en Ecuador y no en Venezuela, o viceversa, me toca ir y no estar acá, y ellas les toca empoderarse en sus puestos para poder también llevar adelante los centros. Entonces yo creo que es una suma de todo. Y es un trabajo que también parte mucho del equipo y de la gente que te rodea. Interesante, porque a veces pasamos desapercibidos a los equipos que tenemos al lado, y la familia también es un equipo, ¿no? A veces cuando hablamos de crecimiento pensamos en, bueno, ¿qué necesito hacer yo para crecer? Pero tú estás hablando de algo bien bonito, porque tú también has hecho crecer gente, ¿no? Entonces, hay algo ahí dentro de lo que estás haciendo que dices, pues crecemos juntos. Que me parece bien interesante,
porque al final los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Y necesitamos comunidad y necesitamos ese apoyo precisamente, no solo para la longevidad, pero precisamente para la felicidad, ¿no? Entonces es muy bonito eso Sí, que dices es crear comunidad, ¿no? Es crear comunidad. Y yo claro, creo que sí, sí es un punto importante. y es algo que a veces pasa desapercibido porque la vida ahora con la tecnología nos aísla de alguna forma, a diferencia de cuando crecimos, ¿no? Que tú salías con tus primos a la playa, te ibas de viaje. Ahora los primos, pues los ves por WhatsApp, ¿no? O por un FaceTime o por el Facebook. Pero la vida ha cambiado un poco. Y el deporte te dejó algo que tú consideres hoy, que tú digas, mira, yo aprendí algo de ese deporte o de ser deportista. Cuéntame Muchísimo. un poco de eso. Muchísimo. El deporte te da unas enseñanzas para el ser impresionantes. Fíjate, una de las cosas que para mí son súper relevantes y que uno aprende es que se debe disputar cada punto y que los partidos se ganan punto a punto. Y no se puede esperar ganar un partido sin jugarlo, ¿sabes? Y el punto a punto, si hago la analogía con el mundo empresarial, es paso a paso. Y vas a celebrar paso a paso. Si en algún momento fallas, no te vas a quedar pensando en el punto que fallaste, porque si tú en un partido te quedas pensando en el punto que fallaste, vas a perder 4 o 5 hacia adelante. Así que es como desde este deporte nosotros podemos entender este tipo de cosas. Y uno de los puntos también súper interesantes y que lo traigo a este mundo empresarial y especialmente al mundo del speaking es lo siguiente. Fíjate, mi coach, mi profesor, entrenador de racquetball me decía, mire los partidos 3 veces. La primera para divertirse, la segunda para entender los movimientos que hace el jugador que más te guste dentro de la cancha para ver cómo se desplaza, cómo lo hace. Y la tercera para tratar de entender la estrategia que están aplicando cada uno de ellos y con eso pues vas aprendiendo. ¿Y a qué lo traigo yo? Al mundo del speaking es que yo veo las conferencias que me gustan 3 veces. La primera para aprender, escuchar lo que me gustó y digamos que divertirme la segunda para ver cómo se mueve y qué es lo que dice en el escenario y la tercera es para tratar de sacar esos hooks que está utilizando el speaker que me gusta pues para poder aprender acerca de ellos. Qué interesante. Fíjate que en el mundo de los negocios funciona igual, ¿no? Tú miras la situación en donde estás, tú observas dónde está tu competidor y luego tú defines cuáles son tus pasos, pero vas probando y iterando. O sea que son aprendizajes que son universales. Pero no es que nuestras carreras cada vez van más largo, al contrario, van cada vez más corto. ¿Por qué? Porque las empresas tienen un montón de cambios, ¿no? El entorno cambia, se tienen que ajustar, tienen que bajar costos. Profesionales con 25 plus ya años de experiencia son caros, ¿no? Es así. Entonces, más bien se achica la vida útil de uno, suena feo, pero es así, en el corporativo, y se alarga la vida de uno, ¿no? Entonces, eso hay que manejar de una forma estratégica, porque si tú te jubilas con 60, ya no tienes la energía de emprender nueva cosa, entonces, ¿qué vas a hacer, no? Y yo juego golf, me encanta el juego, pero yo no voy a jugar todos los días golf, ¿no? Entonces, yo necesito y quería construirme una nueva vida, una nueva base, y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, a mí me ayudó este pensamiento para proactivamente prepararme a ese cambio, y no esperar hasta que un día tu jefe viene y dice, ven aquí a la oficina, mira, muchas gracias, pero a partir de mañana ya no estás. Entonces, porque eso sucede muchas veces, ¿no? Entonces, yo opté por la proactividad porque eso siempre me ha resultado positivo y productivo en mi vida. Y algo que es bien interesante también es la independencia financiera, porque uno toma esas decisiones de vida y tienes que tener como un backup, un guardadito, ¿no? Para poder decir, bueno, ¿funciona o no funciona? Cuéntame un poco de cómo planeaste financieramente este momento y qué decisiones estás tomando ahora para poder ayudar a la audiencia, porque mucha gente quiere dar el paso y omiten esa parte que es súper delicada, porque es finalmente lo que te da un poco la tranquilidad de decir, bueno, doy el salto me preparo, doy el salto, pero tengo mi reservita cubierta, ¿no? Cuéntame un poco de eso y cómo tú aconsejarías a la gente organizar esa parte. No, por supuesto, eso es un tema fundamental y es un tema bien visceral, ¿no? Porque la gente cuando, en mi experiencia,
viendo otros, ¿no? Cuando pasa por un mal momento profesionalmente, pérdida de trabajo, etcétera, obviamente, eso se siente aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque viene ese miedo, ¿cómo qué voy a hacer, no? Y vienen esos pensamientos negros de que nunca más voy a encontrar un trabajo, etcétera, etcétera, que no es así, sabemos eso, ¿no? Pero es un tema muy emocional, muy visceral, ¿no? Yo, para contestar tu pregunta, tengo que ir más atrás, ¿no? Porque, y eso tal vez, sí, es mi educación o tal vez mi contexto cultural en Suiza. Tú sabes, en Suiza la gente y el gobierno, ¿no? Es fiscalmente conservador, ahorra, etcétera, etcétera. Entonces, mi consejo es, cuando tengas en los años buenos, cuando tienes ingresos buenos, ahorra. Porque es ahí donde tienes que ahorrar. Invierte de una forma consistente, una forma con objetivos claros, y porque sé consciente que en un día necesitas ese colchón que tú mencionas, ¿no? Obviamente, si hoy no lo tienes con 54 años, ya es complicado, por supuesto. Pero entre más, y nunca es demasiado tarde para empezar, ¿no? Pero ahorrar cuando puedas, invertir de forma inteligente y estratégica es importante. Y luego también yo creo que cuando ya es momento de tomar una decisión de hacer un cambio tan importante, es confiar en uno mismo, ¿no? O sea, yo hice mis escenarios, yo hice mis Exceles y siempre como que subestimé mi capacidad de generar ingresos porque no conocía el mundo fuera de la corporación, ¿no? Llega el dinero y bueno, uno trabaja duro, aguanta muchas cosas, pero al final ahí está. ¿Y cómo se convierte alguien en una persona de valor? Rita, tú que eres experta en marcas y en estrategas de marcas y que estás creando todo este concepto fabuloso y que además tú eres un vivo ejemplo de una persona que ha creado y capturado valor. ¿Cómo se hace para ser una persona de valor? Lo primero que nos preguntamos cuando creamos este evento era eso, ¿no? O sea, porque temáticas de evento habían un montón que podríamos haber hecho, pero decía, ¿cuál fue nuestra transformación? ¿Cuál fue nuestro crecimiento? ¿Cuál fue todo este desarrollo que nosotros venimos haciendo durante años? Y sobre todo, ¿qué es lo que más impactó en nuestras vidas a lo largo de estos años? Y el significado de ese impacto positivo. Nosotros notamos que es el valor, ¿no? El de ser una persona de alto valor. Cuando hablamos de marca personal, hablamos de que uno es el negocio, de ser uno el buen negocio para su pareja, de uno ser buen negocio para sus padres, de uno ser buen negocio para sus socios, uno ser buen negocio para sus clientes, y empieza por uno. Uno tiene que ser un buen negocio para uno mismo, y ese es el reto más importante. Cuando definimos esto de cómo es ser una persona de alto valor, una persona de alto valor es una persona que tiene mentalidad de estratega, es una persona que siempre busca la manera de crear soluciones, de buscar creativamente, digamos, crear y desarrollar productos y servicios. Pero el otro día estaba en una clase de danza y me encantó lo que dijo el profe. Estábamos haciendo un acorio y él hace un movimiento y nos dice, cuando hacen ese movimiento no es rígido, sino que hacen así y queda una estela. Y yo dije, qué lindo, esa estela que queda es para mí cuando uno conoce a alguien y esa persona te deja una estela, ¿ves? Se va y queda algo, queda como ese destello, te marcó y te generó impacto y te hizo sentir valioso. Para mí eso es una persona de alto valor. Para mí no tiene que ver con el lujo material, que también está bueno y también nos encantan las cosas de lujo, sino con el valor que uno le puede aportar a un ser humano. Y eso es transversal a cualquier vínculo. ¿Qué tips le regalarías tú a la audiencia de todos estos cambios que tú has hecho? ¿Qué son las cosas que te han permitido a ti poder seguir siendo feliz en la vida, poder ser exitosa en todos estos cambios que has gestionado? ¿Y qué 3 tips nos podrías dar para decir, bueno, cuando hay que gestionar un cambio que a veces es inevitable, a veces es buscado, pero siempre hay como un patrón? Yo creo que lo primero hay que poner las cosas en contexto. Con lo que me dice, ¿y qué quiero decir con contexto? Realmente los cambios pueden pasar como tú dices, porque lo buscamos, porque no lo buscamos, pero el mundo no se va a acabar porque esto cambió.
O sea, hay veces que en el cambio hay gente que se abruma, todos nos abrumamos, todos tenemos algo de miedo, hay ansiedad, o sea, yo creo que no ha habido nadie que diga, ay, sí, aquí vamos. Pero hay que poner de verdad el contexto de todo va a estar bien al final. Y esa frase la tengo desde de mi esposo, que cuando lo conocí, él es instructor, aparte de muchas cosas, de paracaidismo, y siempre me decía, a menos que el paracaídas no abra, siempre hay una oportunidad. Todo va a estar bien al final en todo esto. Y es cierto, uno a veces se abruma. Entonces yo creo que en todo esto, desde que me levantaba para ir a un colegio nuevo en otra ciudad y no iba a conocer a nadie, hasta todas esas transiciones de otra ciudad, otro país, otro grupo, hay que poner todo en contexto de no es tan grave, va a estar bien todo en todo eso. Yo creo que eso ayuda a que la mente se calme y entre en modo positivo, de que las cosas van a estar bien. Lo segundo es estar abierto, ese estar abierto a aprender. Hay gente que dice, no, yo era así, esto es así, en mi casa se hacen las cosas así, en mi trabajo yo trabajo así y tú te tienes que acomodar a mí. En los cambios uno tiene que estar abierto porque hay algo que uno tiene que aprender. Yo siempre creo que los cambios traen algo positivo y algo retante. En ese positivo está en uno recibirlo, porque puede estar ahí y para uno puede ser un problema, pero puede ser que le estén enseñando algo, cómo tratar a ese compañero de trabajo que no es tan fácil, cómo manejar a ese jefe que de pronto tiene unas cosas que no me gustan, pero hay otras que le puedo aprender y que de verdad van a ser valiosas. Ese tema de ten la mente abierta, mira las cosas en positivo, me ha ayudado en todos estos cambios. Y la última, yo diría que es, si no me hace feliz este cambio, está en mis manos cambiarlo. Esto no es el destino me trajo aquí y acá me quedo. No. Esto está en mis manos. Si tomé esta decisión y esto no es, pues muévete, haz algo. Cambia, o sea, esto no es el tema de, hubo esa transición, como lo llamamos, aquí estoy, no, está en tus manos hacer que esa transición sea positiva, y si realmente trataste y es tu entorno y no lo puedes cambiar, no, está bien, no lo puedes cambiar, pero ¿sabes qué? Tú sí puedes salirte de ahí, tú sí puedes hacer algo porque esto sea positivo. Entonces es no como, esto pasó y acá estoy y acá me toca, sino enfrentar esto con un tema más proactivo que pasivo, diciéndolo así. Bueno, ahí súper alineada con el propio título del podcast. Para poder crecer, tenemos que creer en nosotros mismos. Y yo he sido un ejemplo en carne propia de una persona con muchos temores, con una autoestima muy baja, que no creía en mí misma, que siempre me veía muy limitada, tal. Hasta que yo no creía en mí misma y hasta que no me convencí a mí misma de que yo podía hacer las cosas, no empezaron a rodar. Entonces tenemos que creer en nosotros mismos. Pero si nos cuesta creer en nosotros mismos, tenemos que saber rodearnos de la gente adecuada. Un coach, un mentor, una buena pareja, una buena amiga, una red de networking potente. Tenemos que estar acompañados, porque solos a veces es mucho más difícil que acompañados, ¿no? Tener también esa humildad, esa sencillez de levantar la mano, de poder pedir ayuda y sobre todo trabajar el autoconocimiento, elegir muy bien hacia dónde queremos ir y ponernos a ello, ¿no? Y ponernos a ello y no decaer e ir más allá de la voluntad, ir más allá del entusiasmo, tener disciplina, pico y pala y cada día dar un pasito y cada día dar un pasito y esos pasitos se van a convertir en la maratón que nos van a llevar a nuestros sueños y a todos nuestros objetivos. ¿Cómo nace tu emprendimiento? ¿Cómo pasa? Porque tuviste una vida corporativa, estabas en banca, ¿no? En finanzas. Sí, soy banquera. ¿No? Entonces dices, caray, ¿cómo de una niña que soñaba con cocinar y con creatividad entra al mundo de los números? ¿Y qué pasa después? Cuéntame un poco más de ese proceso.
Bueno, claro, lo que pasa es que en la carrera, Susi, o sea, en ingeniería el tronco fuerte de la carrera es matemáticas, ¿no? De Claro. hecho, en donde yo estudié en Venezuela, estudiaba un semestre más y me graduaba de matemáticas puras, ¿no? Obviamente no lo hice porque me dio una Oye, flojera tremenda. y luego dicen que la gente creativa no es numérica, ¿verdad? No, totalmente falso, porque te voy a decir, aparte te da como una elasticidad mental, toda esa parte creativa aplicándola a las matemáticas, fantástica, ¿no? Y ojo, no, cero me considero pues dotada en el tema de las matemáticas, me gusta mucho, y eso fue lo que me hizo desarrollar esa carrera financiera, ¿no? Porque en la carrera profundicé mucho en la parte de matemática y ya luego me meto, mi primer trabajo en Venezuela fue en un banco, en Banco de Venezuela, y pues por ahí me seguí, ¿no? Como que también cuando eres tan chiquita te vas un poco dejando llevar por el río, ¿no? Por la corriente, ¿no? Entonces yo entré en Banco de Venezuela, empecé a hacer mi carrera corporativa en finanzas ahí, y yo dije, bueno, mira, es banco, para lo que soy buena es para el banco, ¿no? E hice toda mi carrera, hice un MBA en España, de hecho yo iba a hacer una maestría en finanzas, y uno de mis jefes vio un poquito en mí y me dijo, no, mi reina, a ver, no te vayas hacia finanzas, vete hacia algo más amplio. Y dije, pues sí, está bien. Total que hago mi MBA y me regreso a seguir trabajando en banco, ¿no? Yo creo que como que la mezcla de lo que tú traes innato, por lo menos en mi caso, de como esa creatividad, ese gusto por los colores, los diseños, las combinaciones, las texturas, o sea, toda esa parte creativa, pues sí te ayuda muchísimo en la parte matemática. O sea, por ejemplo, yo te digo, en la parte comercial, a mí me ayudaba muchísimo para la parte comercial de mi carrera de banquera, ¿no? Mis relaciones con clientes eran como muy... Yo trataba de transmitir mucho eso, ¿no? Toda la parte colorida, y comíamos, y contaba historia. Entonces yo creo que se combinaba bien y se combinó muy bien en mi carrera corporativa. ¿Cómo has logrado ese crecimiento personal? Porque eso te identifica a ti como líder. Tú eres un líder auténtico, tú eres un líder inspirador. Cuéntanos un poco cómo has logrado ese crecimiento personal que tanto te caracteriza, Pedro, y qué tips nos darías, ¿no? A todos los que nos están mirando, que pues queremos aprender de todo lo que tú has hecho. A ver, y esto más que compartirles o darles una charla, para mí es compartirles mi experiencia. Y para mí, claro. La verdad, me encantaría crecer o haber podido crecer sin sufrimiento, pero en la práctica, mirando para atrás, me doy cuenta que las épocas de mayor crecimiento fueron duras o fueron justamente a partir de épocas muy complejas. Entonces, definitivamente hay esa relación muy cercana a crecer cuando estamos muy incómodos o con un nivel alto de sufrimiento. Ahí buscamos muchísimo más o estamos más abiertos a encontrar ese crecimiento. Cuando estamos todo cómodo, todo va bien, es más difícil, no que no se pueda, pero para la mayoría de las personas se nos hace más difícil encontrar un crecimiento en esas condiciones. Entonces, para mí definitivamente sí está ligado a etapas de sufrimiento de diferentes maneras, puede ser personal, puede ser como empresa, claro. Y en esas creo que el crecimiento ha sido muy alto. Me acuerdo hace no mucho tiempo que pasamos pandemia, fue una etapa muy difícil, de la noche a la mañana sin planificación, y seguramente, al menos en lo profesional, de las etapas de más crecimiento. Igual en lo personal creo que mi crecimiento personal ha estado muy relacionado a divorcio, a temas así más bien difíciles, y ahí es cuando he logrado encontrar ayuda, he logrado aprender o he estado más abierto para ello. Me acuerdo una vez, estaba en pleno proceso de divorcio y fui a la psicóloga y la psicóloga me preguntó, ¿y tú en qué crees? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Y la verdad le respondí cualquier cosa, y mientras respondía me daba cuenta que no tenía una definición. Entonces lo primero que hice después, porque estaba mal, estaba en una etapa complicada, fue como que sentarme y decir, a ver, ¿en qué crees? ¿Cuál es tu filosofía? ¿A dónde quieres ir? Y no lo había hecho nunca antes, ya tenía como 30 y pico de años, imagínate. Oye, ¿y qué tips le puedes dar? Porque yo estoy segura que hay mucha gente viéndonos que dice, wow, o sea, yo también quisiera ser algo diferente, ¿no? Porque yo veo dos cosas interesantes en tu historia. Uno, tú eras ingeniero
y quería hacer otra cosa, ¿no? Que hoy en día tú puedes ser o aprender de cualquier cosa. Pero también tengo muchos amigos o amigas corporativas que a veces quieren hacer una marca personal, pero pues les da un poquito de miedo que si en su empresa los están viendo y tal y no quieren salir, ¿no? Entonces, al final es el mismo comportamiento, simplemente llevado a dos temas diferentes, pero en el fondo es lo mismo. ¿Qué consejos tú le das a una persona que dice, quiero hacer algo, pero pues no sé cómo o cómo empiezo? Porque tú dices, empezaste a probar, ¿no? Cuéntame un poquito si pudieras resumir así 3 tips para nuestra audiencia de cómo arrancas. ¿Cómo arrancamos? Con marca personal vamos a hablar, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hoy, 2024, ya llegando al 2025, LinkedIn es el lugar, pero para todo el mundo, y sobre todo si uno está iniciando, porque es un canal muy amigable y está bastante bien estructurado, entonces como que hay menos margen de error, entre comillas error, y por ende un potencial de alcance un poquito más generoso para los que están arrancando y de nuevo, y no tienen habilidades desarrolladas alrededor del tema de creación de contenido. Claro. Entonces, primer tip sería arrancar en LinkedIn. Segundo tip, que tiene que ver con tumbar a este gran enemigo que tenemos todo, este síndrome del impostor que al principio es terrible, ¿no? Y que puede congelar un proyecto durante años. Es que, y esto es una cuota de realidad y te lo puedes tomar para bien o para mal, al principio no te ve nadie. Entonces, o casi nadie. Entonces, aunque no esté muy bien, el peor crítico muy probablemente vas a ser vos. Entonces, si es muy, muy malo, literalmente lo van a ver capaz que 10, 15, 20 personas y no más que eso. Si no es tan malo, lo van a ver quizás cientos de personas y ya es algo bueno porque evidentemente está superando quizá la media. Y lo que tiene de bueno LinkedIn es que la curva de aprendizaje, o sea, por ejemplo, crear contenido de texto en LinkedIn todavía funciona. No es lo ideal, pero todavía funciona. Entonces, no tenés que invertir tantas horas ni tanto tiempo en perfeccionarte para lograr crear algo que tenga el potencial de hacerte crecer. Claro. Así que bueno, eso, ¿no? Como no preocuparse tanto porque la calidad del no sé qué, la mayoría de la gente no está haciendo nada y por lo general valora mucho cuando alguien le pone, de hecho a vos te ha pasado, o sea, cuando alguien crea algo genuino, que no tiene que tener la producción de Hollywood, a veces es solo texto, a veces es solo texto y una foto casera. Y esa parte conecta un montón. Entonces, para mí vale la pena esto, dar el paso y darlo en LinkedIn. Y el tercer consejo sería, vamos a desdoblarlo, pero por un lado, es muy probable que esa inquietud que tenés vos la tenga un amigo, una amiga, alguien cercano. Entonces, si pueden hacer tipo match y hacen de accountability partner, pueden ayudarse un montón para que esto vaya teniendo un deadline que no es que porque por negocio, porque te cierra el semestre tenés que hacer tal o cual cosa, sino porque tenés a alguien con el que te vas a reunir una vez al mes, una vez cada 15 días, y te va a preguntar, che, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué tenés ganas de hacer el mes que viene, la semana que viene, la quincena que viene? Esto es como el gimnasio, ¿no? O sea, que si te vas con más gente, como que te da más pena faltar. Pero es que es así, nos tenemos que poner un poco una zanahoria, porque si estamos metiéndonos en algo donde estamos tan incómodos al principio, casi que cualquier cosa ayuda. Y es un arte, ¿no? ¿Cómo dices que no? Es un arte, y esto tienes que aprenderlo, y es parte del desarrollo si quieres alcanzar propósitos grandes. ¿Algún libro que nos recomiendes para aprender a decir que no? A ver, hay un libro que me gusta mucho a mí, Crecer haciendo crecer, de Javier Marcet. Ese libro también lo leí hace algunos meses atrás y te da mucho enfoque de lo que debería ser una buena gestión de empresas. Y nuevamente, cuando tienes ese enfoque muy claro, tú dices, esto es lo que necesito y esto es lo que requiero y este es el camino que tengo que transitar. Qué belleza, ¿no? Y qué claridad, Alfredo, ¿no? Se dice más fácil de lo que es, porque pues tú has transitado un camino de crecimiento espectacular y ahora con varias empresas,
vemos que el método funciona, ¿no? Funciona cuando uno trabaja con disciplina. Digamos, creo que el crecimiento, el motor es uno. Claro. Nadie te puede empujar a crecer. El motor tienes que estar en uno, en aprender, en desarrollarse, en hacer cosas nuevas. Y la curiosidad es la base del aprendizaje y la base para el crecimiento. Así que el crecimiento es vida, si me tenés que decir, ¿no? El crecimiento es vida. ¿Y qué consejo le darías tú a estas personas que nos están escuchando, toda nuestra audiencia, que dices, bueno, sí, es fácil cuando tienes la motivación, pero ¿qué pasa si no la tengo? ¿Qué consejo me darías tú para automotivarme? Qué pregunta difícil, ¿no? Pues yo soy una persona automotivada y yo estoy segura que todos hay algo que nos motiva. Algo. Algunos, digamos, es el deporte, algunos es las partes técnicas, la industria, las personas. Algo nos motiva. Es intentar conectarse con eso que nos motiva, ¿no? Estar más conectada con qué es lo que me pone contenta durante el día, qué es en la semana, qué es esa actividad que cuando la hago fluyo, ¿no? El famoso flow. Hay algo que nos motiva y uno no tiene que aprender las cosas que aprenden los demás, ¿no? Sino con lo que a uno lo conecte. Hoy estamos en un mundo que tenemos toda la sabiduría a nuestro alcance. Es increíble. Nosotros cuando éramos chicas teníamos que ir a la biblioteca. Claro. Teníamos que ir a la biblioteca y leer libros. Hoy YouTube, un podcast, un influencer, cualquier plataforma, social media. Hoy uno puede aprender de lo que quiera, de cocina, de mecánica, de lo que sea. Es infinito. Entonces, me cuesta pensar que alguien no tenga algo que le intrigue, lo motive, le dé curiosidad. Y hoy no hay barreras. Hoy no es cuestión de... uno no necesita plata para aprender. Es una bendición. Claro, sí. La educación es gratuita y ahora sí, porque te metes en lo que quieras aprender, ¿no? Lo que quieras. Y consigues y es impresionante. Pero es bonito lo que dices, porque todos podemos